estamos frente a una ley que inicia con una constatación de determinantes psicosociales de los problemas de salud mental en la población peruana, acorde con lo que son las investigaciones epidemiológicas actuales, y sin embargo termina de sus 34, en los últimos 14 artículos, normando lo que sería una intervención de corte biomédica, en la cual obviamente si se está pensando en que la intervención sea de corte biomédica, ya no tiene mucho sentido que estén los psicólogos presentes, al punto que en la primera versión de esta ley simplemente no existía la carrera de psicología, porque tuve oportunidad de verla, la que el Parlamento envió al Ejecutivo. En el Ejecutivo se ha agregado al profesional psicólogo, pero se le está agregando como un aspecto un poco periférico dentro de el comité que puede evaluar el diagnóstico y que puede participar en las decisiones de qué medidas tomar. Y si bien se habla de una intervención eminentemente o prioritariamente comunitaria, eh, ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es tratar los problemas comunitarios desde la perspectiva de la problemática misma como comunidad, y otra cosa es llevar la clínica a la comunidad, con lo cual lo que se termina haciendo es psicopatologizar lo que son problemas de corte psicosocial, porque difícilmente con fármacos se van a tratar lo que se ubicó como problema inicial, eh, problemas de violencia familiar, de violencia, maltrato infantil, problemas de adicción a las drogas, ¿cómo se llama? No químicas, que más bien lo que van a crear es adicción a las drogas químicas. No es extraño, de acuerdo a la literatura científica, de que algunas personas inician su droga no solo por el consumo de drogas legales, etcétera, sino por el consumo de psicofármacos dados en exceso. Y esa tipo de intervención, ese enfoque es el que se está planteando en la ley de salud mental. Es por esas razones que muchos psicólogos estamos planteando una modificatoria de esta ley. Y bueno, yo quisiera dar esta entrada, leído directamente la propia ley, para que sea algo un poco más dialogado que de repente va a permitir hacer algunas otras precisiones. Pero lo fundamental en mi exposición es llegar a la conclusión de que se está partiendo de una evaluación de causales o determinantes psicosociales de los problemas de salud mental prioritarios en la población, que lo dice la propia ley, y sin embargo se realiza una programación de la intervención eminentemente biomédica, donde lo prioritario ya no es tanto la prevención y la promoción, sino la atención mediante psicofármacos, y se aborda más lo que es la desinstitucionalización de las personas que ya tienen diagnóstico psicopatológico, con lo cual al final no va a haber límites que discriminen entre lo que es una persona que realmente tiene problemas diagnosticados de acuerdo a las clasificaciones internacionales, que van a estar conviviendo en la comunidad con personas que su problema no es de origen biomédico y que por lo tanto no necesitarían fármacos, que se le consideraría al igual que las personas que realmente necesitan fármacos porque tienen un problema de base psicopatológico. Esa es la razón por la cual, no solo pensando en la profesión, y que la profesión estaría dejando de lado en esta ley, y ese es un pequeño matiz con los dirigentes del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos. En mi caso y de una buena cantidad de psicólogos, la razón por la que nos oponemos es porque esta ley comienza proponiendo la defensa de los derechos, el reconocimiento de los derechos de una serie de colectivos eh, que estaban reclamando que se atiendan situaciones de violencia, de adicción y de otro tipo, y se termina más bien respondiendo a intereses ajenos a esos colectivos, y de que, bueno,
algunas personas, y ustedes de repente pueden inferir a qué tipo de grupos termina favoreciendo la ley, porque entre las disposiciones que se pone como prioritarios es invertir en el financiamiento que permita que todos los establecimientos de salud estén estoqueados en psicofármacos, como una medida de asegurar la salud mental de la población. Bien, yo preferiría ya pasar a preguntas y respuestas, tal vez más interesante. Está bien, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si es que los participantes tuvieran alguna pregunta, por favor, podrían levantar su manito o si no, escribirlo en el chat, por favor, y cosa que le llega al doctor. Doctor, mientras esperamos que de repente ¿Alguien? alguno de los participantes se manifieste, yo tengo una, Sí, no es pregunta, sino quisiera de repente, ya. eh, lo que se espera, claro que en el primero, como nos comenta usted, no nos consideraron, ¿no? Ujú. En la primera resolución. En la que va Eh, del Parlamento al que el Ejecutivo, y en el Ejecutivo se agregan algunos pequeños detalles, que es la que termina siendo la ley. Pero mm, definitivamente en la que manda como propuesta de ley el Parlamento al Ejecutivo para que el presidente eh, la firme, no estaban los psicólogos de ningún momento, habían desaparecido. ya, sí, justamente, o sea, bueno, sí, una pregunta, una duda, ¿no? Eh, en su opinión de usted, ¿qué es lo que debería tener esta ley, ¿no? Para que sea más completa para nosotros y también para las personas que necesitan de Debería ser nuestra atención. una ley que sea consecuente con su declaración inicial, con sus primeros capítulos donde se enfatiza lo que es la prevención y la promoción, porque incluso se ha demostrado las mismas investigaciones, no solo de los psicólogos, sino de los psiquiatras, que el, es preferible eh, tomar medidas preventivas, al país le resulta mucho más barato que está desarrollando una serie de establecimientos para dar atención. O sea, lo que se ha demostrado, y eso se ha demostrado antes de que yo inicie a hacer clínica, que fue hace bastante tiempo, más o menos por la década del 80 del siglo pasado, eh, que sale el Instituto Nacional de Salud Mental, donde tuve el gusto de trabajar. Casualmente no se llama manicomio o centro de problemas mentales, sino salud mental, porque ya desde esa época estaba claro en el mundo que la problemática de las personas es mejor prevenirla y desarrollar estrategias preventivas de conducta saludable, estilo de vida saludable, que tratarla. Incluso en el extremo, en otras latitudes, se considera que hasta los problemas de salud biológica eh, son eh, mejor prevenirlos mediante estrategias psicológicas que mediante otro tipo de estrategias, porque al final las personas terminan con problemas orgánicos debido a un consumo excesivo de sustancias de algún tipo, puede ser alimentos, grasas, azúcares u otro tipo, o el consumo de tabaco, etcétera. Eh, y el problema se soluciona modificando sus estilos de vida, su conducta, su creencia, y así se elimina lo que es causal del problema biológico posterior, que ya es una distorsión de su sistema orgánico. O sea, en la práctica incluso se considera que alguna de las eh, el mismo hecho de tratar de controlar, por ejemplo, la pandemia en que vivimos a través de el aislamiento social, es una forma de tratar de controlar una epidemia eminentemente biológica mediante medidas de corte más psicológico que biológico. Por eso los psicólogos tuvimos un papel bastante activo
desde los primeros semanas al iniciar la quincena de marzo, que llegue el coronavirus acá, para tratar de que las personas se habitúen al nuevo ritmo de vida que tendrían que tener para poder prevenir el contagio. Y casualmente las fuentes de contagio que se produjeron inicialmente y que ahora hay, por ejemplo, en Lima una suerte de tendencia al rebrote, es porque las personas no aprenden de que el virus no solo está en la calle, el virus pueden llevarlo ellos mismos cuando van a visitar a sus familiares y resulta que ellos al interactuar con sus familiares cuando van de visita se sacan la mascarilla y todo y ahí comienza a ser fuente de contagio o del que llega hacia los que están visitando o de los visitados al que llega y por ahí se está viendo un rebrote un posible rebrote del virus en Lima, de la epidemia. Que dicho sea de paso, a mi juicio, más que pandemia, estamos en una epidemia. ¿No? Exacto. A los que más se está afectando es a los diferentes colectivos, de las mujeres violentadas, etcétera, que supuestamente cuyos derechos esta ley iba a ser resguardar mediante su normativa, porque les están dando, como se dice coloquialmente, gato por liebre. Dicen de que va a poderse prevenir y disminuir la violencia escolar, la violencia de pareja, la adicción a las drogas no químicas como los videojuegos, ese tipo de cosas, mediante psicofármacos, lo cual no es cierto. ¿Cierto? O sea, cualquiera que lea la literatura, incluso superficialmente, se percata que eso no le va a hacer ninguna solución. Y es más, lo más probable que si se aplica medidas mediante psicofármacos, termine generándose adicciones a los ansiolíticos, adicciones a los antidepresivos, etcétera, que son tan dañinos como cualquier otro tipo de adicción a un químico y que a veces generan una serie de problemas orgánicos que son peores que lo que supuestamente está previniendo. El, lo que tienen que hacer los psicólogos es tratar de hacer comprender a la población que son sus intereses lo que están siendo burlados con una ley de salud mental que le da a profesionales que no cuentan con las competencias